Me gustaría empezar aclarando que la teoría monetaria moderna se suele confundir con una prescripción de políticas económicas. Y me gustaría, por tanto, hoy centrarme en algunos de los principales postulados de la teoría monetaria moderna. No me va a ser posible abordarlos todos porque en media hora es poco tiempo. Y algunos corolarios que se derivan de esos postulados. Fundamentalmente la teoría monetaria moderna tiene su, digamos, origen en la constatación de un hecho trascendental, y es que en el año 1971 Richard Nixon abandona el sistema de Bretton Woods y el sistema de patrón oro, y desde entonces pues la mayor parte de las economías avanzadas operan bajo un régimen de moneda fiduciaria, moneda fiat, como queramos llamarlo. Y eso tiene una serie de consecuencias respecto al espacio fiscal disponible para esos estados que ejercen su soberanía monetaria. Muy importante este concepto de soberanía monetaria, luego lo abordaré, porque no es la misma la situación de un país como Estados Unidos o Nueva Zelanda o Australia, que tiene esa soberanía monetaria plena, que la de un país como Argentina, que se endeuda, por ejemplo, en dólares, ¿no? y que, por tanto, pues, de alguna forma limita o renuncia a su soberanía monetaria. Por supuesto, como toda escuela de pensamiento, tiene unos antecedentes. No voy a entrar en detalle en ellos, simplemente me parece útil tener en mente que hay en la teoría monetaria, como se dice, ¿no? Se yergue sobre los hombros de los gigantes, ¿no? Recoge tradiciones que proceden de, bueno, pues de la tradición keynesiana y la escuela post-keynesiana. Podemos citar a gente como Wynne Gottlieb, que viene de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, a Ava Lerner, la célebre Joan Robinson, Hyman Minsky, que se mencionó mucho durante la crisis financiera, Michal Kalecki, que es un economista de raigambre marxista, pero que influyó muchísimo también en esta escuela post-keynesiana, la escuela institucionalista americana, con gente como Veblen O'Commons y su heredero más reciente, Galbraith, o el cartalismo, donde podemos citar, por ejemplo, a George Friedrich Knapp, un alemán, y bastante peculiar, por cierto, su libro es un tesoro, o Mitchell Innes, un británico que también fue un estudioso de la moneda antigua, de la numismática, y que sacó una serie de conclusiones sobre el origen de la moneda, ¿no? Pero estos referentes en realidad no desarrollan la teoría monetaria moderna, son estas tres personas que aparecen en esta transparencia. Me gustaría empezar reconociendo a Warren Mosler. Warren Mosler es un banquero, es un trader de deuda pública, aparte es un polímata, es una persona que rayana en la genialidad, que ha fundado un banco, ha fundado una empresa de coches de carreras, ha desarrollado un catamarán, o sea, es combinado desde ingeniero y además ha intentado una carrera política en la que no ha sido tan exitoso. Pero fue el primero que empezó a entender que había una discrepancia en lo que se contaba en, digamos, en los manuales clásicos de macroeconomía y su propia experiencia como trader en deuda pública. Y empezó a advertir que había ahí una serie de oportunidades de arbitraje, por cierto, que él aprovechó muy sabiamente, por ejemplo, y él lo cita en uno de sus libros, y a mí me lo ha contado también personalmente. En el año, no recuerdo el 90, en torno a los años 90, no recuerdo la fecha exactamente, Italia era uno de los países con más deuda pública en relación a su Producto Interior Bruto de los países avanzados, y en la prensa económica y muchos expertos auguraban que Italia era un país condenado a la quiebra y la insolvencia, ¿no? Y Mosler razonaba, bueno, esto no tiene sentido porque en realidad el único emisor de liras es el Estado italiano, por tanto es imposible que el Estado italiano, cuando venza la deuda pública italiana, no pueda simplemente hacer una anotación contable y pagar las liras del principal de la deuda pública. Y observó que
La deuda pública en aquella época estaba con un rendimiento del 14% y que podías conseguir un préstamo bancario al 12%. Y dices, esto es un 2% gratis. Y bueno, pues se ganó mucho dinero con esa operación de arbitraje. A partir de ahí empezó a reflexionar, escribió un libro, intentó aproximarse al mundo académico. Habló con, por ejemplo, Rumsfeld, Donald Rumsfeld, uno se acordará de él, que le remitió a Laffer, el de la famosa curva de Laffer, y no consiguió, digamos, mucha tracción con esos economistas, y al final empezó a entroncar con los economistas de tradición post-keynesiana, sobre todo Ronald Ray, Bill Mitchell. Bill Mitchell viene de una tradición kalekiana, es un economista australiano. Ronald Ray es un discípulo de Hyman Minsky, y ambos habían trabajado desde una perspectiva heterodoxa y empezaron a escuchar a Warren Buffett y decir, oye, esto que tú cuentas sobre el dinero pues tiene cierto interés y cierta relevancia, ¿no? Y además empezaron a entender lo que estaba tratando de decir, ¿no? Bueno, creo que he perdido ya mucho tiempo con la introducción. Voy a intentar avanzar en los principios, o algunos de los principios más importantes de la teoría monetaria moderna. Creo que uno de ellos es lo que voy a llamar la secuencia, cómo el sistema monetario basado en moneda fiat te obliga a repensar la secuencia lógica de los impuestos y del circuito monetario. Cómo ese sistema monetario fiduciario amplía el espacio fiscal. Entonces, por ejemplo, no es que un Estado no tenga límites a la hora de gastar, sino que esos límites cambian. Voy a hablar creo que es otra aportación importante de la teoría monetaria moderna, son la descripción de las operaciones monetarias. Y si me da tiempo, que yo creo que no me va a dar, hablaré del desempleo como fenómeno monetario y, por último, del monopolista de la divisa y su capacidad de determinar el valor de la moneda, que creo que es más relevante para el título de la ponencia o del seminario de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos de secuencia. Esto procede, o esta idea procede también, o se recoge de alguna forma en la teoría cartalista, y parte de la constatación de que el Estado, que se detiene o tiene el monopolio de la fuerza, tiene la necesidad de aprovisionarse de recursos, ¿no? De trabajadores, de bienes, de servicios, ¿no? Maestros, policías, bomberos, etc., ¿no? Entonces, el Estado podría conseguir estos recursos a la fuerza, como se hacía en las sociedades premonetarias, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad incaica, pues se exigía a la población que un tercio de su tiempo, por ejemplo, dedicara al Inca, ¿no? A dar una parte de su trabajo al Inca, ¿no? Pero hay una forma más moderna de hacer esto, ¿no? Que es a través del sistema monetario fiscal. Entonces, lo que hace el Estado es imponer un tributo a la población denominado en una unidad de cuenta que define el Estado o introduce el Estado y del cual es emisor en exclusiva. No voy a hablar ahora del dinero bancario, hablaré eso un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Eso genera en el sector privado una demanda por la moneda del Estado. ¿Por qué? Porque necesitas aquello que sirve para liberarte de tu obligación tributaria. Y por tanto, genera una oferta equivalente de trabajo y bienes y servicios a favor del Estado, ¿de acuerdo? Y evidentemente, una vez que los ciudadanos venden su trabajo, sus bienes, sus servicios al Estado a cambio de la moneda, que es lo que sirve para pagar los impuestos, empieza también a circular en el sector privado como medio de pago interno, ¿de acuerdo? Finalmente, los impuestos, fijaos que lo he dibujado con un cubo de basura, es evidentemente una imagen gráfica. Simplemente los impuestos cancelan ese dinero que se ha introducido en el momento en el que el Estado ha pagado a los ciudadanos por aquello que le han entregado, ¿no? La diferencia entre lo que ha gastado el Estado, ese dinero que podemos incluso asimilar a un cupón, a un vale, a un símbolo, y lo que ha retirado vía impuestos, ese poder de compra que ha retirado vía impuestos, es lo que nosotros consideramos que es el ahorro neto del sector privado. Esto ahora lo voy a desarrollar un poquito más, pero es muy importante entender que el Estado no es como un hogar, no es como una empresa. Es decir,
no tiene que hacerse con dinero antes de gastar. La secuencia cambia. Lógicamente tiene que preceder el gasto público a la recaudación. O sea, si no se ha introducido dinero en la economía vía gasto público, no es posible retirar poder de compra vía impuestos. Es decir, eso es lo que quiero decir con secuencia. Y el papel, digamos, del Estado como monopolista de la divisa no puede ser el mismo que el de un usuario de la divisa, que somos todos los demás. Entonces, evidentemente, eso cambia la visión que tenemos sobre el Estado. Mucha gente tiene en mente que el Estado opera como un hogar o como una empresa que primero tiene que conseguir rentas, tiene que recaudar o pedir prestado antes de poder gastar. Esto obliga a repensar la secuencia, esta forma de entender el dinero, ¿no? Voy a explayar un poquito más en el tema de los saldos sectoriales, en el tema del ahorro, y para esto voy a abordarlo desde la perspectiva de los saldos sectoriales o balances sectoriales, tanto me da. En español yo creo que es más correcto decir saldos, pero muchas veces lo encuentro traducido como balances sectoriales. Estos son ecuaciones de macroeconomía. Yo espero que los alumnos de económicas por lo menos estén un poco familiarizados con estas ecuaciones, pero bueno, si no lo describimos luego de forma gráfica. Sabemos que el PIB por el lado de la demanda es igual al consumo de los hogares, más el gasto público, más las exportaciones, más la inversión de las empresas, menos las importaciones, ¿no? Que son lo que significan esta C, G, X, Y latina y M, ¿no? Por el lado de la retribución de los factores, el Producto Nacional Bruto es igual al PIB menos la retribución de los factores del resto del mundo, ¿no? Es decir, es igual también a los salarios, más el excedente bruto de explotación, más los impuestos sobre la producción y las importaciones que recauda el Estado. Y si hacemos la resta, pues digamos que el álgebra nos llama a esta identidad y ha agrupado los saldos de tres sectores institucionales, es decir, el sector privado, el sector público y el sector exterior. Es decir, la W más EB, o sea, los salarios más el excedente bruto de explotación, menos el consumo, menos las inversiones, ese es el ahorro del sector privado. La T menos G es el saldo fiscal y la M menos X más RX es el saldo exterior, la balanza por cuenta corriente, en otras palabras. Por identidad contable tiene que ser necesariamente igual a cero. Eso es una identidad contable, ¿no? Y si asumimos, por simplificar el análisis, que el sector exterior estuviera equilibrado, entonces sería una identidad entre el ahorro del sector privado tiene que ser necesariamente igual al saldo fiscal, ¿no? Es decir, el déficit público necesariamente genera ahorro para el sector privado, ¿de acuerdo? Y gráficamente lo podemos demostrar con estos datos que proceden de la contabilidad nacional. Es fácil de constatar, son datos que publica el INE periódicamente y vemos que es un gráfico perfectamente simétrico donde las barras verdes representan la capacidad o necesidad de financiación del sector no estatal, es decir, hogares, empresas, resto del mundo, y en rojo he puesto la capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas. Si se fijan, ambos saldos son necesariamente iguales, pero con el signo cambiado. No podía ser de otra manera. Este gráfico luego lo podemos desagregar más, si tuviéramos más tiempo, pero no lo vamos a tener. Podría desagregar el sector privado entre sector exterior y sector privado doméstico, pero lo que me interesa es demostrar esa identidad entre el ahorro del sector privado y el déficit público. Por tanto, si intentáramos la hazaña, ¿no? Hoy veía en el periódico que las comunidades autónomas están a punto de alcanzar un superávit fiscal, como si aquello fuera una buena noticia. Bueno, pues pensémoslo un momento. Si el Estado consiguiera el milagro de equilibrar sus cuentas, digamos, ¿no? que los ingresos, la recaudación fuera igual al gasto público, necesariamente también estamos diciendo que el sector privado no va a poder ahorrar. Y si tiene un superávit, en realidad el sector privado estaría desahorrando. De hecho, si se fijan, en los años 2005 a 2007 fue la primera vez y la última que el Estado español, desde la democracia, y recuerdo los titulares en aquella época,
en El País y en el ABC y en El Mundo, recuerdo los titulares: España consigue un superávit fiscal por primera vez en 25 años, no recuerdo, ¿no? Pero se celebraba como un éxito. Pero aquello precisamente lo que estaba consiguiendo era socavar la posición financiera de hogares y empresas y empeorar la situación financiera, y fue la antesala de la crisis financiera que se inició en 2008-2009 y por tanto pues agravó la crisis o contribuyó a la mayor crisis económica que ha tenido este país con la salvedad de la pandemia, ¿no? Y la otra reflexión es que realmente cuando hay una crisis económica y financiera tan grave como la que tuvimos en 2008 o la que hemos pasado ahora recientemente con la pandemia, solamente el agente que tiene capacidad de crear dinero, ex novo, digamos, el Estado, es el que puede introducir poder de compra para sacarnos de una situación de deflación o de crisis económica, ¿no? Y efectivamente, pues aunque se dice que en los años 2011 se hizo austeridad, en 2011 a 2013, en realidad no se hizo. O sea, la realidad es que el Estado español, aunque se dijera otra cosa, hizo una política moderadamente expansiva. Creo que tendría que haber sido más expansiva, en mi opinión, pero se hizo una política moderadamente expansiva, ¿vale? Esto va a ser un poco más técnico, pero me parece útil porque ilustra muy bien cómo se crea y cómo se cancela el poder de compra o el dinero, o como queramos llamarlo. El dinero tiene un problema que es un concepto o una noción un poco amplia o difícil de definir, ¿no? Imaginemos una situación en la que el gobierno quiere hacer un pago, por ejemplo, digamos una pensión de jubilación a un jubilado. Entonces, bueno, pues se da la orden a un funcionario del Tesoro de que haga esa transferencia. Ese funcionario da la orden al Tesoro, al Banco Central. Sabrán, por si no lo saben, el Tesoro o la Secretaría General del Tesoro del Gobierno de España tiene una cuenta en el Banco Central, que es a través de la cual realiza la mayor parte de sus operaciones monetarias, ¿no? Esto, bueno, aquí tengo 4 test contables, 4 libros de mayor, por así decirlo. Espero que algunos tengan algo de conocimientos de contabilidad para entenderlo bien, pero yo creo que es bastante fácil de seguir. Entonces, supongamos que el Tesoro da la orden de transferir 1.000 euros a este jubilado. De alguna forma, el patrimonio neto del Estado o su desahorro aumenta en 1.000 euros. El Banco Central va a cargar la cuenta del Tesoro en el Banco Central y va a abonar una cuenta de algún banco comercial donde el jubilado, ¿no?, tenga su cuenta corriente, ¿no? El banco comercial, ¿no?, va a reconocer o va a haber un incremento de su saldo en el Banco Central de 1.000 euros y va a abonar la cuenta de corriente o cuenta a plazo, lo que sea, del jubilado, y el jubilado va a observar, ¿no?, si ese día está mirando su banca electrónica, ¿no?, observará que hay un aumento de $1.000 en sus depósitos y, por tanto, de su riqueza financiera neta en 1.000 euros, ¿no? De forma inversa, podemos ver el recorrido, ¿no?, del pago de un impuesto, ¿no?, donde, bueno, pues este mismo jubilado tiene que pagar su IRPF y, bueno, pues da la orden de que se cargue en su cuenta corriente los 500 euros, ¿no?, de su deuda tributaria. El banco lo va a cargar en la cuenta de su cliente, va a abonar la cuenta del Banco Central. El Banco Central va a ver que hay un cargo en la cuenta del banco comercial y abonará la cuenta del Tesoro, y finalmente el Tesoro verá que han entrado 500 euros en su cuenta y, por tanto, digamos, se reducirá su endeudamiento o su déficit fiscal, ¿no? Esto es la operativa de nuestro sistema monetario hoy en día, de forma muy esquemática, muy sencilla, pero creo que ilustra de forma clara que hoy en día los pagos no se hacen con movimientos de lingotes de oro ni ningún otro tipo de activo real. Son meros apuntes contables en sistemas, pues la contabilidad del Banco Central, la contabilidad del banco, etcétera, ¿no? Esto simplemente sería lo mismo, pero de forma consolidada. Y como observarán, pues el sector público consolidado pues tiene una posición neta de cero, ¿no?
pero con una deuda de 500 euros y un patrimonio neto de menos 500, y el sector privado en consolidado tiene unas reservas en el Banco Central, una cuenta del Banco Comercial en el Banco Central y un patrimonio neto de 500 euros, ¿no? Esto sería la posición consolidada. Bien, entonces, veamos un poco ahora el sistema bancario, porque parece relevante entenderlo, porque evidentemente quizás una confusión que puede surgir es que la gente piensa que utilizamos solamente el dinero del Estado y, sin embargo, la mayor parte de los agentes del sector privado realizamos prácticamente todas nuestras operaciones monetarias a través de los bancos comerciales. Esa es la realidad. Hoy en día pues, hay aproximadamente 2,5 billones de euros en depósitos en bancos, prácticamente 2,5 veces o 2 veces el PIB español. Y en dinero del Estado, pues, que es fundamentalmente dinero del Banco Central, porque una parte del dinero del Estado tiene forma de monedas y billetes, pero es una parte pequeña, inferior al 5% de la masa monetaria total, pues viene a ser un 33%, un tercio de esos 2,5 millones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que el dinero del Estado ocupa una posición central porque es la que permite realizar los pagos definitivos entre entidades del sistema bancario, ¿no? Es decir, imagínate que yo quiero hacerle un pago a Francisco Cabrillo, él trabaja en mi banco, con mi banco, yo trabajo con el Sabadell, no sé si tú tienes cuenta en Sabadell, pero imagínate que lo tuvieras, yo simplemente le diría a mi banco, oye, abónale a Francisco Cabrillo 500 euros, ¿no? En ese momento, en la contabilidad del Banco Sabadell se haría ese abono y no saldría de la contabilidad del Banco Sabadell. Ahora, si él trabajara con el Banco Santander, entonces ya tendríamos que ir a través de la Cámara de Compensación de Pagos y tendríamos que liquidar al final del día, normalmente se hace con una cierta periodicidad, va al Banco Sabadell, va el Banco Santander, se reúnen, bueno, esto ya se hace de forma informática, pero al final se calculan todas las posiciones netas y se hace una transferencia definitiva, un pago definitivo de una entidad bancaria a otra, y eso se hace con dinero del Banco Central. Nosotros, los viles mortales, no llegamos a tener cuentas en el Banco Central. Hay gente que está hablando de que sería conveniente que tuviéramos dinero del digital del Banco Central, y sería un tema interesante, pero ya sería muy largo y nos saldríamos mucho del tema. Pero realmente el único dinero del Estado que utilizamos la mayor parte de los mortales, digamos, son las monedas y billetes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, importante, por tanto, entender esta diferencia entre emisores y usuarios. Todos utilizamos el dinero del emisor, de algún emisor, que es el pasivo de ese emisor. Para nosotros es un activo financiero, para el emisor es un pasivo. Importante también tener que hay una jerarquía de dineros. En la cúspide estaría ese dinero del Banco Central, porque es el único que sirve para hacer los pagos definitivos entre entidades del sistema bancario, aunque también podemos hacer pagos definitivos con efectivo, con monedas y billetes. Y bueno, pues hay una frase célebre de Hyman Minsk que decía: cualquiera puede crear dinero, el tema es que te lo acepten. Y ese es el gran reto de un dinero privado, ¿no? Y hay dineros privados, pero el tema está en conseguir que te acepten ese dinero privado, ¿no? Bien, por tanto tenemos en definitiva, podríamos hablar y hablamos de dos, vamos a llamar dos circuitos monetarios. Podríamos hablar de un circuito vertical, ese que he escrito inicialmente desde una perspectiva cartalista, de dinero que se introduce vía gasto público y se retira vía impuestos. Y tenemos también otro dinero que podemos llamar dinero bancario, que es el que tiene mucho más volumen en nuestra economía, que de alguna forma permite que se agilicen los intercambios dentro del sector privado, que cataliza de alguna forma, ¿no?, ese intercambio de activos financieros netos que aporta el Estado al sector privado. No crean nuevos activos financieros netos, porque en el sector privado el dinero que crean los bancos siempre se va a corresponder con un pasivo y en neto van a sumar siempre cero. Y por eso decimos que no añaden activos financieros netos a la economía, pero tienen un comportamiento que describimos como endógeno. Es decir, depende de las expectativas de los banqueros y de los empresarios o de los ciudadanos en general,
el acudir al banco, pedir un préstamo y que el banco vea que ese deudor merece recibir un crédito y, por tanto, eso provoca que ese sea una creación de dinero de carácter muy procíclico. Es decir, si las expectativas son buenas, y lo hemos vivido en este país con la famosa burbuja inmobiliaria, donde los bancos efectivamente crearon muchísimo crédito hipotecario, crédito promotor, y por tanto crearon mucho dinero, pero en cuanto se empezó a agotar ese ciclo de especulación inmobiliaria, el sistema pues produjo una contracción importante del crédito bancario y, por tanto, una severa recesión económica, ¿no? Y por eso decimos que tiene un comportamiento procíclico y por eso es importante que exista un agente que pueda compensar este comportamiento procíclico y del dinero bancario. Simplemente, siguiendo con el análisis del mercado bancario, creo que es importante también entender el mercado interbancario. Es ese mercado donde los bancos se prestan dinero unos a otros. Nos intercambian lo que llamamos reservas bancarias. Por ejemplo, en Estados Unidos el Banco Central se llama Reserva Federal, ¿no? ¿Por qué? Porque las cuentas del interbancario ahí se llaman reservas. En Nueva Zelanda también se llama el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, porque lo que se intercambian son reservas, ¿no? Es decir, cuentas en el Banco Central. Entonces, ¿por qué necesita reservas un banco comercial? Primero, porque los clientes pues hacen reintegros en efectivo y eso implica que el banco tiene que reducir su saldo de reservas para obtener esos billetes y monedas y dárselas a su cliente, ¿no? Cuando vamos a un cajero automático no lo estamos viendo, pero hay una transacción en la que nosotros estamos provocando que el banco pierda reservas en el Banco Central, ¿no? En segundo lugar, porque hay límites legales, hay reservas obligatorias, en lo que se llama aquí en España el coeficiente de encaje, ¿no? En Europa creo que es recordar que ahora está en el 1%, si no me equivoco. En el Banco Central Europeo exigen que los bancos tengan un 1% de sus activos financieros, de su cartera de créditos inmovilizado en reservas del Banco Central Europeo, ¿no? También está prohibido que los bancos tengan saldos negativos en sus cuentas en el Banco Central. Eso también induce que por lo menos hay una reserva obligatoria a nivel cero, ¿no? Entonces, bueno, todos estos requisitos de reserva obligatoria inducen la existencia de un mercado interbancario que de otra manera pues no tendría necesidad de existir, ¿no? El mercado interbancario, evidentemente surge a partir de esas obligaciones de reservas y esas reservas se calculan de forma periódica. Hay unos criterios de cómputo que se establecen legalmente y periódicamente los bancos pues tienen que calcular su posición de reservas. Evidentemente ellos tienen un objetivo de reservas que intentan minimizar porque son activos que no tienen una retribución o una retribución muy baja en el mejor de los casos, y al final de cada periodo de cómputo nos vamos a encontrar con que algunos bancos se van a quedar cortos de reservas, necesitan más reservas, mientras que otros bancos se van a encontrar con un superávit de reservas. Pueden cubrir ese déficit de reservas con préstamos del Banco Central o pueden tomarlos en préstamo de los demás bancos comerciales, ¿no? Y eso da lugar al mercado interbancario, que además determina un tipo de interés que es la referencia para prácticamente todas las demás operaciones de crédito del sector bancario, ¿eh? Quien haya tenido un crédito hipotecario sabe que ha estado referenciado al Euribor más un diferencial, ¿no? Entender un poco el mercado de reservas nos permite, por ejemplo, desmontar un mito que aparece prácticamente en todos los manuales de macroeconomía, que es el mito del multiplicador, donde pues se explica, y a mí se me ha explicado así, y yo creo que lamentablemente creo que se sigue explicando, que de alguna forma los bancos, que el gobierno de alguna forma puede influir en la cantidad de crédito que se da en la economía a través de manipular el nivel de reservas en la economía, ¿no? Hay una teoría que hace depender
ese multiplicador de forma inversa al coeficiente de encaje, ¿no? Cuanto más alto sea el coeficiente de encaje, más bajo es ese multiplicador. Y bueno, pues si queremos aumentar el crédito bancario, bastaría con inyectar reservas en el sistema bancario, ¿no? La realidad es que los bancos no están constreñidos por su posición de reservas. No están constreñidos porque, en realidad, a lo que le preocupa al bancario, en primer lugar, es la capacidad de devolución de un préstamo de su cliente. Y si el cliente tiene capacidad de devolverlo, es un buen riesgo, ¿no? Tiene un bajo riesgo de impago, de insolvencia, ningún banquero que sea sensato y tenga ánimo de lucro va a negarle el crédito a ese cliente. Acordaos de cuando he hablado del dinero, del comportamiento endógeno, ¿no? del dinero bancario, ¿no? Y procíclico, ¿no? Y en segundo lugar, el Banco Central tampoco va a negarse, digamos, a facilitar reservas, si algún banco no las consigue en el mercado interbancario, porque se arriesga a obstaculizar o, digamos, gripar el sistema de pagos interbancarios, ¿eh? Y eso no le interesa a ninguna economía porque puede además generar un pánico bancario. No quiero entrar ahora en el tema de las quiebras bancarias, que evidentemente merecerían un debate, pero es que yo creo que no voy a tener tiempo, pero evidentemente si hay bancos que tienen una situación financiera complicada, van a tener que intervenir el Banco Central de alguna manera, y lo harán, o bien nacionalizando el banco, bien cambiando al equipo gestor, bien inyectando reservas. Pero en fin, en definitiva, las reservas no son una restricción para el crédito bancario. Entonces tenemos que interpretar ese multiplicador más bien al revés, como un denominador, como una fracción entre, digamos, la masa monetaria y, digamos, la base monetaria, ¿no? Y entonces un corolario importante es que la flexibilización cuantitativa, que se ha descrito como una operación que inyecta reservas en el sistema monetario a base de retirar títulos de deuda pública del balance de los bancos, ¿no? Que son operaciones realmente de cartera, realmente no tienen utilidad como mecanismo para estimular el crédito bancario. Nosotros, desde la teoría monetaria moderna, argumentamos que esa política no es eficaz y que no es útil, por lo menos en economías como la de Estados Unidos o la de Japón. En Europa hay otra cuestión que quizás luego podamos abordar y que tiene que ver con el diseño de la moneda común europea, que ahora no voy a abordar. Lo abordaremos luego si podemos en la discusión, ¿no? Por tanto, bueno, digamos que pretender que la quantitative easing o la flexibilización cuantitativa va a sacar a las economías europeas digamos, de la deflación o de la recesión, pues es ingenuo. Y de hecho ha salido recientemente un trabajo del Banco de Inglaterra muy interesante. Luego voy a intentar pasarte la referencia de los autores, en la que han estudiado el impacto que ha tenido el quantitative easing en el Reino Unido y han descubierto que realmente no tuvo mucho impacto o ninguno en el aumento del crédito bancario, ¿no? Hicieron una metodología econométrica. También es interesante un trabajo del Servicio de Estudios del Banco de Inglaterra del año 2014, que también te pasaré si puedo, me acuerdo luego la referencia, en la que, bueno, pues explican que el multiplicador es un mito y que de hecho el título del trabajo es el sistema monetario en la economía moderna, me parece recordar que ese es el título, y confirma, digamos, esa descripción de la teoría monetaria moderna sobre el sistema bancario, ¿no? Vamos a hablar también de deuda pública, porque está en el título del seminario, y cómo entendemos nosotros la deuda pública. Entonces, nosotros conceptos como la monetización de la deuda son conceptos que entendemos que no tienen sentido en un sistema monetario fiat. ¿Por qué? Porque realmente si estuviéramos en una economía de patrón metálico, de patrón oro, pues efectivamente en un patrón oro el Estado tiene que hacerse primero con los metales. Me estoy quedando sin tiempo, ¿verdad? Bueno, voy a intentar ir acabando pronto. En un patrón metálico el Estado efectivamente tiene que pedir prestado el oro o recaudarlo vía impuestos antes de poder gastar, ¿no?
En un sistema financiero de moneda fiduciaria o moneda fiat, esto ya no es necesario. Entonces, simplemente el hecho de ejercer o de ejecutar el gasto público, que es una autorización que, por otra parte, el gobierno, y esto enlaza con teoría política, ¿no?, pero que el gobierno obtiene del Congreso, ¿no?, del Parlamento. Es el Parlamento el que autoriza al Estado a gastar vía presupuestos generales del Estado, concediendo créditos presupuestarios, y así se llaman en el lenguaje presupuestario. Eso es lo que le permite al Tesoro gastar y, por tanto, introducir el dinero en la economía y, por tanto, no tiene sentido hablar de deuda pública. El Estado crea sus fondos, sus propios fondos, en el momento de dar la orden de ejecutar un gasto al Tesoro, ¿no?, a través del Banco Central, ¿no? Entonces, para nosotros la deuda pública tiene otra función, ¿eh? Entonces, en esta imagen he dibujado pues un gobierno que gasta 100 unidades monetarias, recauda 90 unidades monetarias en impuestos y, por tanto, queda un ahorro neto de 10. Esos 10 euros lo tiene el sector privado. Es la diferencia entre lo que ha gastado el gobierno y lo que ha recaudado vía impuestos. Esos 10 euros pueden mantenerlos los bancos en forma de reservas, o si el Estado tiene interés en que el tipo de interés no sea cero, quiere que el tipo de interés sea otro distinto de cero, entonces ofrece un tipo de depósito a plazo remunerado que llamamos deuda pública. Es decir, hemos pasado de meter el dinero en un cubo amarillo a un cubo verde, hemos cambiado, digamos, los euros amarillos por euros verdes. Es lo mismo, simplemente hemos hecho un cambio en la composición de la cartera del sector privado. De hecho, Warren Mosler lo llama IRMA, ¿no?, Interest Rate Management Accounts. Dice, es mejor llamarlos así que llamarlo deuda pública, y que eso es un concepto ya obsoleto para nuestra economía. Voy a saltarme esto porque, dando escaso de tiempo, esto simplemente quiero explicar también que es el Banco Central el que controla o determina o maneja o acorrala de alguna forma o pastorea el tipo de interés en el mercado bancario, utilizando las operaciones de mercado, en el mercado abierto, es decir, retirando títulos de deuda pública del mercado secundario, ¿no?, e inyectando reservas, o bien retirando reservas e inyectando títulos de deuda pública que tenga en su cartera, o bien con el tipo de intervención para los depósitos, o el tipo de las operaciones a tipo marginal, que marcan un techo y un suelo al mercado interbancario. Estos son datos históricos y, como ven, pues ese Euribor va a estar moviéndose de forma, digamos, acorralada o encasillada dentro de ese corredor que le marca el Banco Central. Y por eso, pues argumentamos que, de hecho, frente a lo que afirma la teoría económica convencional o dominante, que la deuda pública debería producir, o el déficit público prolongado debería producir un aumento de los tipos de interés, ocurre exactamente lo contrario. Esto lo llevamos explicando desde la teoría monetaria moderna desde hace muchos años. El caso de Japón fue el primero paradigmático. ¿Cómo podía ser que Japón, con un nivel de endeudamiento público tan elevado, tuviera tipos de interés cero o negativo? Y la razón es simplemente que ese déficit introduce unas reservas que el sistema bancario no necesita ni quiere, y por tanto el tipo de interés, que es el de referencia para los demás tipos de interés, se cae a cero, o incluso en Europa hemos visto que se ha vuelto negativo, ¿no? Y por tanto, pues desmontamos también otro mito, que es el mito del crowding out, esta idea, y creo que ya me tengo que ir acabando, ¿no? Esta idea de que el sector público o el gobierno compite por unos fondos prestables limitados, por el ahorro, ¿no?, del sector privado. Nosotros argumentamos que no, que el sector público crea activos financieros y, por tanto, un aumento del déficit y un aumento, por tanto, de los activos financieros netos en manos del público, lo que va a provocar es que la tasa de interés se caiga a cero. Y por eso decimos que la única tasa de interés natural es el 0%, ¿vale? Bueno, voy a concluir. Esto simplemente voy a hacer una afirmación, porque yo creo que se me va a acabar el tiempo. Decimos que, y porque esto enlaza bien con el tema de la inflación, nosotros decimos que el monopolista de la divisa determina su valor, ¿no? En el sentido de que
¿qué es lo que determina el valor de la divisa? Y no es exactamente que la gente tenga que conseguir divisas del Estado para pagar sus impuestos, sino el hecho de que como monopolista yo tengo la capacidad de fijar la cantidad o el precio. En los años 80 la teoría monetarista intentó ver si se podía controlar la cantidad de dinero y vieron que no era fácil ni posible, entre otras cosas por las reglas de contabilidad, de cómputo de reservas del sistema bancario y otra serie de cuestiones que no me da tiempo a explicar. Y desde los años 90 lo que hacen los bancos centrales realmente es controlar el tipo de interés, el tipo del interés interbancario. Pero, en definitiva, lo que hacen los estados es dejar que sea el sector privado el que determine cuánto dinero, cuántas reservas necesitan, ¿no? Es una variable que se comporta de forma inelástica, ¿no? Y lo que determina el valor de la moneda es aquello que tú tienes que sacrificar para conseguir una unidad monetaria adicional. Es decir, yo necesito, vamos a decir, 1.000 euros para pagar mis impuestos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para conseguir esos 1.000 euros? Por ejemplo, puedo trabajar para el Estado, ¿no? Puedo trabajar como maestro y a lo mejor pues 1.000 euros vendría a ser un sueldo mensual, ¿no? En ese caso, podríamos decir que lo que determina el valor de la divisa es ese mes de trabajo que yo tengo que entregar al Estado para conseguir esos 1.000 euros, ¿no? Esto es interesante porque cierra el razonamiento circular de la teoría marxista del valor, donde el valor del dinero queda determinado por la cantidad de horas de trabajo para conseguir sacar el oro de las minas, etcétera, que es la formulación más simple de la teoría marxista del valor del dinero, pero te metes un razonamiento circular porque entonces ¿qué determina el valor de la hora de trabajo, ¿no? Pues oye, si consigues explicar el valor del trabajo como una función de lo que paga el Estado por el trabajo, a partir de ahí podemos empezar a ver cómo en el sector privado se van formando los demás precios en función pues de las relaciones capitalistas, de producción, etc. Vamos concluyendo y yo creo que ya lo voy a dejar allí. Porque creo que se me ha acabado el tiempo y simplemente voy a aclarar con esta transparencia. Para nosotros la política monetaria no es excesivamente útil para gestionar el ciclo económico, sirve para regular el tipo de interés, pero no permite modificar de forma sustancial la riqueza financiera neta en circular. Es la política que ejecuta obviamente el Banco Central. En el paradigma dominante se ha confiado excesivamente en la política o en la capacidad de la política monetaria para regular el ciclo económico. Nosotros pensamos que la política realmente eficaz para gestionar el ciclo económico es la política fiscal que ejecuta el gobierno a través del gasto público y la tributación y es la que añade activos financieros netos al sector privado. Y bueno, pues por aquí voy a concluir porque se me ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Es conocido que yo tengo muy fuertes discrepancias con la teoría monetaria moderna y voy a tratar de resumirlas en 4 puntos que siguen en cierto modo la exposición previa que ha hecho Stuart. Primero, sobre si existe una secuencia diferencial a la hora de pagar en la economía, ¿no? La idea de que una familia no es como un Estado, porque el Estado puede crear dinero. En parte aquí ha habido una contradicción, creo yo, porque Stuart mismo ha citado a Minsky, y creo que lo ha citado bien, diciendo que cualquier persona puede crear dinero. Otra cuestión es cuán ampliamente se ha aceptado ese dinero, pero lo puede crear y de hecho se crea diariamente. El sistema bancario también, esto lo ha explicado bien Stuart y es correcto, lo que hace es monetizar esa deuda privada que se utiliza como dinero. Por tanto, yo más bien diría que hay 2 formas de pagar. Puedes pagar al contado o puedes pagar aplazadamente. Si pagas al contado, primero tienes que acaparar aquello que has de entregar para completar la transacción. Si pagas aplazadamente, puedes obtener el objeto de la prestación más adelante, puedes aplazar el pago. Una familia puede pagar al contado si necesita conseguir dinero antes de pagar o puede pagar aplazadamente emitiendo su propia deuda y dejando eso pendiente de pago. Un Estado puede pagar al contado si necesita recaudar dinero antes de pagar
y hay ocasiones en las que puede necesitar recaudar dinero antes de pagar. Quizá la más clara sean los pagos al extranjero. Si un Estado tiene que hacer pagos al extranjero en una moneda que él no emite y que no es aceptada a crédito por los Estados extranjeros, desde luego tiene primero que recaudar el objeto que tiene que entregar en contraprestación. Y un Estado también puede pagar a crédito. Y pagar a crédito es justamente lo que hace cuando emite moneda fiat. Pero ahí no hay ninguna distinción entre una familia y una empresa, más allá de que la deuda del Estado, precisamente porque está respaldada por su capacidad fiscal, tenga en general una aceptación más amplia que la deuda de un agente privado. Pero podríamos pensar en grandes empresas como Google, como Amazon, que también tienen una capacidad enorme de emitir deuda, y que en gran medida es aceptada globalmente más que la moneda de muchos estados. En segundo lugar, sobre los balances o saldos intersectoriales, Stuart ha dicho que el sector privado solo puede ahorrar si el sector público se endeuda. A ver, en realidad la afirmación correcta es: el sector privado solo puede ahorrar en pasivos estatales si el sector público se endeuda. Es decir, el sector privado solo puede adquirir derechos de cobro contra el sector público, evidentemente si el sector público emite esos derechos de cobro. Pero perfectamente el sector privado puede ahorrar primero en activos reales y luego, claro, si consolidamos todas las posiciones acreedoras y deudoras del sector privado en un mismo sector, pues por definición, claro, el sector privado en su conjunto no puede ahorrar en activos financieros emitidos por el sector privado. Eso es obvio. De la misma manera que también podríamos decir que una economía en su conjunto, consolidando el sector público y sector privado, dejando de lado otros estados, si estamos en una economía cerrada, una economía en su conjunto tampoco puede ahorrar y que no existiría, por tanto, ahorro financiero neto. Contablemente es correcto, pero económicamente no es muy relevante. El sector privado o algunos agentes del sector privado, claro que pueden ahorrar adquiriendo activos financieros contra otros agentes del sector privado, y eso se hace frecuentemente a través, sobre todo, del sistema financiero. Y luego, además, esta es una idea más controvertida, pero esto de que el sector privado ahorra en términos netos frente al sector público tampoco es del todo correcto. ¿Por qué? Pues porque como hemos dicho, la moneda fiat es una deuda del Estado. Es una deuda del Estado y un derecho de cobro o un activo financiero que el sector privado adquiere contra el Estado. Y esa deuda del Estado, ¿cómo se paga en el futuro? Pues se paga cobrando impuestos, amortizando esa deuda a través del cobro de impuestos. ¿Y los impuestos quién los paga? Los paga el sector privado al sector público. Por tanto, la emisión de moneda fiat va de la mano de la imposición de un pasivo fiscal al sector privado. Es decir, que el sector privado adquiere derechos de cobro contra el Estado, eso es la moneda fiat, si hay un incremento de sus activos financieros contra el sector público, pero a su vez, salvo que haya una burbuja pura en deuda pública, que puede haberla, no digo que no, esa emisión de deuda pública está compensada por impuestos futuros, que es un pasivo del sector privado. Por tanto, más activos y más pasivos, posición financiera neta del sector privado no ha variado. En tercer lugar, sobre la jerarquía monetaria. Es verdad que hay una jerarquía monetaria. Básicamente, la deuda privada suele ser un derivado financiero del pasivo estatal, de la moneda fiat, pero eso no significa que sean mundos absolutamente separados. Y precisamente porque no lo son, no es cierto que el Banco Central, el monopolista, tenga el poder pleno de controlar el valor del dinero, bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué? Primero porque existe demanda de moneda fiat que no es una demanda para pagar impuestos. También se ha comentado, hay demanda de moneda fiat para transacciones privadas. Y si esa demanda no fiscal de moneda fiat cambia, el valor de la moneda fiat cambiará al margen de lo que decida el Estado. Pero es que además, como también se ha comentado, el sector privado también crea su propio dinero, su propia moneda. Y esa oferta privada de dinero influye sobre los precios. Puede generar inflación o puede generar deflación. Generará inflación si hay mucha demanda de endeudamiento privada suministrada por el sector bancario en forma de creación de depósitos.
depósitos que se utilizarán para comprar mercancías impulsando al alza sus precios, o generará deflación si hay una destrucción masiva de esos depósitos, hay una destrucción masiva del crédito, por ejemplo, vía impagos o vía repagos, y por tanto destrucción de depósitos. Y eso es una inflación o deflación que es independiente de la emisión de moneda fiat que haya decidido hacer el Estado o el Banco Central. De hecho, si, como ha comentado Stuart, y en parte es cierto, los quantitative easing, las flexibilizaciones cuantitativas, que simplemente han sido intercambiar activos que tenía el sector bancario por moneda emitida por el Banco Central, no tienen efectos sobre la inflación o sobre la deflación, pues si hay una expansión del crédito bancario privado y luego el Estado lo que hace es sustituir ese crédito bancario privado por moneda estatal, ahí no habrá tampoco, según ese planteamiento, ninguna influencia del Estado sobre los precios. La influencia habrá sido interna, absolutamente, dentro del sector privado por la generación de dinero privado. Y para terminar, no es tampoco correcto que el Banco Central controle o fije o determine los tipos de interés, básicamente porque no hay un único tipo de interés en la economía, hay múltiples tipos de interés. El Banco Central tiene una capacidad muy grande para controlar, es verdad, el tipo de interés a corto plazo. Pero que ese tipo de interés a corto plazo se termine trasladando o termine influyendo sobre los tipos de interés a medio y largo plazo, ya es otra historia muy distinta, porque depende de la actividad del sector bancario privado para endeudarse a corto plazo al tipo de interés que viene en gran medida determinado por el Banco Central y transformar esa financiación en oferta de crédito a largo plazo. Si no hay esa intermediación, si no hay ese arbitraje, los tipos de interés a largo plazo no se verán influidos por el tipo de interés que marca el Banco Central. Y eso de que el tipo de interés natural es cero, primero, el tipo de interés natural a largo plazo claramente no es cero, y el tipo de interés natural a corto plazo será cero en la medida en que nos desentendamos de la inflación. Porque una forma que tiene el Estado de controlar la inflación o de intentar influir sobre la inflación es justamente a través de la fijación de los tipos de interés. El Estado, si hay inflación que no tiene por qué estar originada por las decisiones que tome el Estado, puede serlo, puede no serlo, ya hemos visto que el sector privado puede generar inflación si hay una expansión muy grande del crédito. ¿Cómo el Estado puede intentar controlar esa inflación? Pues controlando el tipo de interés a corto plazo para limitar la financiación que le proporciona al sector bancario, para que el sector bancario restrinja el crédito que está ofertando al sector privado. Por eso tampoco es del todo cierto lo que ha dicho, en parte sí, pero no es del todo cierto lo de que los bancos no están constreñidos por sus reservas. Bueno, no lo están en condiciones normales, pero desde luego si los bancos necesitan mucha liquidez y el Estado no les suministra esa liquidez, claro que estarán constreñidos en sus reservas a la hora de poder expandir el crédito. Justamente en eso consiste una subida de tipos de interés a la banca. No te voy a dar tantas reservas como quieres o como necesitas y, por tanto, no te va a quedar otro remedio que constreñir el crédito. Y, por otro lado, la subida de los tipos de interés, por ejemplo, a través de la deuda pública, también tiene, esto lo ha explicado Stuart, la función de reabsorber el exceso sobrante de oferta, en este caso de oferta de dinero estatal, para aparcarla, para congelarla. Por tanto, claro, si hay inflación y necesitas drenar liquidez, no te va a quedar otra que subir los tipos de interés. No puedes decir que el tipo de interés natural es cero, eso solo sería, como digo, desentendiéndote de la inflación. Y si me permites un minuto más, porque aunque no lo hemos tocado, como es también un tema muy recurrente, sobre que un Estado nunca está constreñido financieramente a la hora de gastar. Bueno, eso es así siempre y cuando, digamos, consiga que su población le acepte la moneda fiat que crea. Y para que la población le acepte la moneda fiat que crea, tendrá que establecer un sistema fiscal lo suficientemente amplio, lo suficientemente agresivo, como para que los ciudadanos estén compelidos a aceptar la moneda fiat que imprime. Dicho de otra manera, si la presión fiscal es el 1% del PIB y el Estado emite en moneda fiat el 70% del PIB, no le van a aceptar a un precio estable el 70% del PIB. Y de la misma manera la deuda pública se puede impagar en términos reales. Es decir, si hay inflación que el Estado no controla
y se devuelve una cantidad nominal que vale menos y que sirve para amortizar una deuda fiscal real que es inferior a la del pasado, pues ahí hay un impago, hay un default de la deuda pública en términos reales, es decir, en términos de capacidad de compensación del pago de impuestos.